Bienvenidos a otra edición más de Gente Pro. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia de una experta en comercio internacional, Tayana Mora, facilitadora de comercio y exportación, con una especialización en materias de exportación focalizadas en servicios para el Caribe. Con más de 30 años de trayectoria y experiencia, Tayana es una consultora apasionada que ha sido clave en el desarrollo de las exportaciones de manera muy particular en esa región que nos abraza, el Caribe. Estamos seguros de que su vasta trayectoria nos brindará valiosas expectativas sobre este dinámico sector y su futuro. Bienvenida, Tayana, un gusto tenerte aquí. Y se me olvidó mencionar que, sin lugar a dudas, eres una gran aliada de nuestros exportadores, pero también de ProDominicana. Así que bienvenida. Bueno, a mí esa pasión me surge precisamente en este edificio, trabajando en lo que era entonces Sedopex. Ahí fue que empecé a entender el rol tan clave que las exportaciones juegan en el desarrollo de nuestro país y de nuestra región. Mira, hablabas de Sedopex y quizás mucha gente no conoce toda la historia de lo que hoy conocemos como ProDominicana, que ha tenido un gran proceso de evolución. Sedopex, Centro de Desarrollo de las Exportaciones o Centro Dominicano de las Exportaciones, que trabajaba en paralelo a otra entidad que se llamaba la Oficina de Promoción de Inversiones, la OPI, que esto luego se fusiona en lo que conocemos como el Centro de Promoción de Exportaciones y de Atracción de Inversión Extranjera Directa, el CIRD, y que luego acuña esta nueva denominación como marca de lo que hoy es ProDominicana. Seguimos siendo el centro de exportación e inversión del país, pero bajo esta marca que es una práctica internacional y era una de las recomendaciones de estos organismos internacionales. Pero quizás hablando un poquito más que la profesional a la mujer con todas tus ocupaciones, ¿cómo logras dividir tu tiempo y tus responsabilidades? ¿Cómo sortearlas para lograr vivir esa pasión que tienes en tu trabajo y que me consta en cada evento, en cada conferencia, en cada consultoría? ¿Cómo queda impregnado de esa energía positiva y de ese amor por las exportaciones y el comercio internacional? Bueno, siempre es un reto, sobre todo cuando uno entiende que todo lo que uno puede hacer, al final tiene, si tú no eres una persona saludable, con la mentalidad adecuada, con el espacio para pensar, para crear, todas esas cosas, pues las demás cosas no suceden como uno quisiera, especialmente cuando uno va cumpliendo años. Porque yo recuerdo en mi juventud yo tenía 3 trabajos al mismo, y en sitios diferentes y hacía 40 cosas. Ahora sí, estamos en diferentes áreas, en diferentes países, en diferentes mercados y cada uno requiere una atención, pero hay que sacarle tiempo a ese autocuidado de manera que uno pueda tener la capacidad para rendir. Hay que organizarse y hay que tener un buen equipo. ¿Cómo describirías, Tayana, el panorama actual de la exportación de productos y de servicios? Hemos ido creciendo a pasos muy importantes, tenemos grandes metas en el país de cara al 2034, que ha sido una iniciativa lanzada por nuestro presidente, pero eso a veces arroja también una pregunta conexa que es ¿con qué? ¿Cómo? ¿Y cómo lo vamos a multiplicar para lograr esta gran meta? Pero háblanos un poquito de cómo ves las cosas. Bueno, el panorama en este 2025 se nos presenta con una palabra que todo el mundo usa, todo el mundo está de acuerdo que estamos hablando de incertidumbre, que no estamos tan claros por dónde viene en el ámbito internacional, y ya sabemos, sobre todo después de la pandemia, aprendimos cómo cuando algo pasa en una parte del mundo, el resto del mundo se afecta. Con la invasión rusa a Ucrania nos afectó.
y cada evento que el canal de Suez se para un barco nos afecta. Entonces, todavía no sabemos hacia dónde van los mercados, qué medidas se estarán tomando, no solamente los Estados Unidos, sino los otros países en respuesta a medidas que pueda tomar los Estados Unidos. Estamos en un contexto internacional de muchos retos. Tenemos el tema digital, la transformación digital, la inteligencia artificial que está cambiando lo que son los puestos de trabajo, los requisitos para los puestos de trabajo, la forma, los modelos de negocios. Y es un reto porque nuestras empresas, sobre todo nuestras pymes, tienen que estar constantemente pensando en adaptarse. Nosotros antes pensábamos que, bueno, la exportación o los negocios uno va a ir escalando poco a poco, pero solo mantenerse competitivos. Solo eso requiere el doble de esfuerzo. El que no cambia retrocede. Si no vivimos tomando iniciativas para mantenernos, ni siquiera, o sea, podemos mantener el nivel que tenemos ahora. Luego entonces redoblarlo quiere decir que vamos a tener que hacer cosas que no hemos hecho antes. Y eso no solamente el gobierno, lo tienen que hacer las empresas, cada una de las empresas, los gobiernos facilitan, las instituciones del sector privado facilitan, pero cada empresa tiene que hacer la tarea necesaria. Tenemos que diversificar los mercados, tenemos que diversificar nuestra fuente de insumos en el tema de bienes. No podemos depender, ya sabemos que las cadenas de suministro tienen disrupciones en cualquier momento. Tenemos que saber, bueno, si no puede venir de China o no puede venir de otro lugar, de dónde puede venir, cómo creo soluciones alternativas que me permitan competir y no esperar a que llegue la crisis, sino cómo yo puedo empezar a mitigar y prepararme, porque si llega la crisis ya yo estoy preparado. Entonces tenemos que aprovechar el crecimiento, este momento de crecimiento económico del país, este buen momento para hacer los cambios necesarios, porque si no cambiamos... Mira, una de las lecciones, por lo menos en mi caso, aprendidas. Recuerdo cuando llegué aquí a ProDominicana en agosto del 2020 y vi todo lo que había en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y decía, hoy, pero aquí desde el escritorio se crearon unas metas maravillosas, pero esto es imposible cumplirlo. Porque no importa cuánto aguacate, mango, no hay capacidad productiva con el ecosistema actual de lograr triplicar las exportaciones en 4 años, que más o menos era el horizonte de tiempo en ese momento. Y eso me llevaba a la reflexión de qué cosas tenemos que ir haciendo a nivel de diversificación para cumplir con esos retos, porque el país tiene las potencialidades para crecer, pero tenemos que estar muy claros en ese verdadero norte y apuntalando hacia esos sectores estratégicos. Tú mencionaste una frase que me pareció súper poderosa y es que el que no cambia retrocede. Y no queremos retroceder, queremos seguir avanzando. Pero tú trabajas en un nicho muy particular, que es el sector servicios, que es el sector de las exportaciones, en unos mercados muy vulnerables. Vulnerables desde el punto de vista climático, porque son estados insulares, islas, que son las islas del Caribe, donde también arrojo la reflexión de que a pesar de nuestro sitial como país y nuestra gran conectividad, muchas veces nuestros exportadores y productores no ven al Caribe como el primer mercado de exportación y debería ser el mercado quizás también más natural. ¿Cómo llegas a convertirte en esa pieza clave? ¿Qué te inspira a ser el motor de trabajar por los países caribeños y sobre todo construir todos esos puentes que sé que lo haces tan bien y con tanto amor? Bueno, mira, cuando empecé a trabajar el tema de exportación en el CEDOPEX de entonces, uno de mis mayores descubrimientos fue entender que si nosotros no conocíamos la otra parte, si nosotros no entendíamos los mercados, si nosotros no nos podíamos poner del otro lado, no podíamos ayudar a nuestros exportadores de la mejor manera. Porque yo empecé aprendiendo aquí, en la oficina, ¿no? Pero cuando salí al mercado que me di cuenta, si yo no conecto con esa otra mentalidad que es el que me compra, con el que yo voy a hacer negocio, yo no voy a lograrlo. Y entonces, siempre eso me ha guiado a partir de ahí
en entender el otro lado. Si no lo entendemos, cuando nosotros empezamos como país a trabajar con el Caribe, a negociar, que fue originado por la cooperación europea, por nuestra entrada al OME cuarto, a los países ACP, empezamos de nuevo a mirar al Caribe y a trabajar con el Caribe. Y luego más tarde yo entré a Caribbean Export, a la Agencia del Caribe para el Desarrollo de las Exportaciones, y ahí yo tenía que trabajar para esos 15 países que eran del CARIFORUM, que son los dueños de Caribbean Export. Y ahí pues entendía que yo tenía que trabajar igual para Jamaica, que para Guyana, que para República Dominicana, que para Haití, asegurarnos que a cada uno se le conociera por su nivel de desarrollo y cómo tú puedes ayudar a cada uno a donde está. Porque no hay soluciones regionales, hay soluciones regionales, pero tú tienes que entender que hay algunos que hay que subir y hay algunos que tienen que integrarse y conocerse. Y todo eso fue un proceso. Y eso me hizo entender y conocer no solamente a los países del CARIFORUM, sino al Caribe holandés, al Caribe francés, al Caribe inglés, y a darme cuenta de todo ese potencial. Nosotros somos la economía más dinámica del Caribe, aunque Guyana crece más rápido que nosotros, tiene petróleo, pero nosotros somos la economía más dinámica del Caribe. Tradicionalmente los países de la CARICOM nos han tenido miedo precisamente porque han visto una economía grande que tiene todo el potencial por tal vez tomar una parte considerable del mercado. Lo que pasa es que a nosotros nos ha faltado tener esa visión. Yo siempre digo que si nosotros nos viéramos como nos ven ellos, sería totalmente diferente, porque es verdad que somos ese potencial, potencia regional, sí, pero ¿qué pasa? Que tenemos que conocer, tenemos que hacer la tarea, tenemos que conectar con esos mercados. Viviana, yo no conozco ninguna empresa dominicana que no se haya tomado en serio las exportaciones al Caribe y haya tenido una estrategia consistente que no haya sido exitosa. Totalmente. Y de hecho mencionabas algo que a veces es complicado de entender dentro de la idiosincrasia. Evidentemente el perfil de los países del Caribe puede ser muy distinto, por un lado, o sea que no es una solución estándar para todas las islas, uno. Dos, esa aprehensión que puedes encontrar en el país receptor de tus productos. Pero también me he dado cuenta que el mismo tema de haber atravesado juntos en el Caribe una pandemia y cómo Dominicana pudo también ser una contraparte de colaboración, de ayuda, de contrapeso, de suministro en momentos críticos, ha ayudado también a engrasar ese engranaje de iniciativas conjuntas, y creo que eso ha sido muy relevante. Y yo añado también que hemos tenido una representación diplomática en el Caribe más activa, de embajadores de carrera, con apoyo de capital, como se dice, tanto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ustedes trabajan muy de cerca con las embajadas. Los embajadores en Jamaica, en Trinidad y Tobago y en Guyana han hecho, en ese cuatrenio, han hecho una labor extraordinaria, y también ha sido respaldada, ¿no?, también por las entidades públicas de la República Dominicana. El presidente recientemente volvió a Guyana, uno de los principales mercados que estamos persiguiendo, y todo esto ayuda a cambiar la percepción de la República Dominicana en momentos donde a lo largo de la historia hemos tenido muchas altas y bajas con el Caribe, pero creo que ahora estamos en un buen momento. Yo creo que estamos quizás en el mejor momento de nuestra historia en ese sentido. Pero hay un tema que no quiero que dejemos de abordar, y es cuáles serían las recomendaciones de Dayana para aquellas empresas dominicanas que buscan ese proceso de diversificación de mercados, tanto en bienes como servicios. ¿Cómo podemos aprovechar ese potencial de nuestra ubicación geográfica y esos tratados de libre comercio que ayudan y contribuyen a que tengamos acceso a más de 1.000 millones de consumidores?
y de las cositas, Diana, que hemos venido trabajando, es que las empresas nazcan con una visión global, porque es más fácil, aunque el sueño sea muy grande, es más fácil si ya te encuentras preparado con esa visión, que no fue fruto de la casualidad, sino que estamos trabajando para ello. Cuéntanos de tus recomendaciones, Diana. Bueno, lo primero es que, como tú dices, que tenemos que pensar que internacional, que tenemos que abrirnos la mente no solamente a la exportación de bienes, sino que otras cosas nosotros tenemos. Hay empresas que producen bienes y que lo producen muy bien, que tienen un know-how que también es exportable. En el mundo hay muchas empresas que empezaron vendiendo algo y se dieron cuenta de toda su fortaleza, ¿verdad? Un Amazon que empezó vendiendo libros y ahora el negocio de Amazon más grande no es el comercio electrónico, sino la venta de soluciones en las nubes. Ese es el grueso de los ingresos de Amazon. O sea que tengamos esa flexibilidad de saber cuáles son todos nuestros activos, no solamente lo que estoy produciendo hoy, sino qué otros modelos de negocios, cómo yo puedo adaptarme. Y en el Caribe hay muchísimas oportunidades, pero también otros mercados. Como tú dices, tenemos acceso al mercado de la Unión Europea. No puedo competir porque tal vez lo que estoy produciendo, alguien que manufactura, por ejemplo, que los estándares europeos, tal vez en este momento lo que estoy produciendo no cumple los requisitos para el mercado europeo, pero lo puede cumplir para Centroamérica, lo puede cumplir para muchos de los países del Caribe, pero también a Europa puedo trabajar en mi know-how referente a un sector. O puedo conseguir contratos de los europeos que quieren expandirse en un sector que yo domino y donde ya yo tengo contacto en otros países. O sea, yo lo que invito es a que tengamos la capacidad de abrirnos a los nuevos modelos de negocios y a las nuevas formas de producir, que no nos limitemos solo a lo que estamos haciendo ahora, sino que definamos nuestra actividad empresarial de lo más amplia posible, de manera que puedan caber otras opciones y nos podamos abrir a esas oportunidades de esos mercados, incluyendo los mercados del Medio Oriente que ustedes han estado abriendo para la República Dominicana y de otros mercados que están buscando alternativas. Hoy en día la diversificación no solamente va a ser el norte nuestro, sino que todos los países del mundo están buscando dónde están mis nuevos socios. Así es, y yo creo que eso es muy relevante. Hablabas de tecnología, hablabas de flexibilidad para adaptar, pero también hay un elemento clave que es el talento humano. ¿Cómo calificarías cómo nos hemos ido preparando y qué otras cosas podemos hacer? Y cómo aprovechar la economía de servicios como ese potencial que a veces no requiere esas grandes inversiones, señores, es poner a disposición el talento, el conocimiento, a ese contexto de una economía realmente globalizada y qué impacto tiene esto en nuestra economía. Sí, bueno, cuando hablamos de talento, obviamente eso es muy, muy amplio y cuando hablamos de servicios, podemos hablar de los outsourcing services, los servicios tecnológicos, estamos hablando de que si queremos ser semiconductores o si queremos usar el nearshoring con los BPOs y con empresas de tecnología. Eso ya es un nivel, el tipo de talento que necesitamos para ese nivel, para ese tipo de empresas requiere más capacitación STEM, más programas en las universidades prácticos, porque hoy en día ya más que los títulos universitarios para contratar tú tienes que demostrar que sabes hacer las cosas y esa es la tendencia. Pero hay capacidades que nosotros ya tenemos que podemos ofrecer en el Caribe, por ejemplo, que no tienen que ser tan sofisticadas, capacidades y experiencias en sistemas de control de calidad o experiencias en construcción de malls. Nosotros tenemos múltiples malls, en algunos de esos países tal vez hay uno. Bueno, de hecho, de los servicios que más estamos exportando, por lo que estoy viendo, es la tendencia en el sector de construcción. O sea, nuestros ingenieros técnicos se van a las islas del Caribe
a construir los grandes proyectos de infraestructura, porque a veces es un tema de personal, poner ese conocimiento, esa experiencia, de ese desarrollo inmobiliario que hay en el país. Yo creo, Dayana, que la conversación contigo ha sido muy fructífera porque ha dado pinceladas sobre el pasado y cómo estábamos, pero sobre todo esa necesaria visión, flexibilidad, apertura que deben tener nuestros exportadores y nuestras empresas para participar efectivamente en el mercado global. Así que, Dayana, muchísimas gracias por esta oportunidad, por este espacio de conversación y por poner tu conocimiento aquí en este espacio de Gente Pro.